Gloria al Señor. ¿Qué le parece? El año se nos termina. Para muchos de pronto fue un año muy largo, pero para la mayoría de nosotros pasó volando, muy pero muy rápido. Estoy así como expectante de meterme en algunos cuantos temas de la palabra, pero entendiendo también que venimos ahora a los fines de semana con las fiestas y luego las vacaciones. Después es claro, uno le pregunta a los hermanos, nadie se acuerda nada, porque en todos esos días uno se fue olvidando de lo que recibía, así que como que me estoy reservando para el inicio del año nuevo. Sin embargo, algunos anticipos de dónde estamos parados les voy a ir compartiendo. ¿Recuerdan la importancia de tener oídos para Dios? Tomando de Apocalipsis, cuando el Señor dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y estábamos centrando nuestra atención en dos cosas, que cuando tenemos oídos para oír el llamado del Señor al arrepentimiento, porque algo que se ve en cada una de las iglesias en Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis son una semblanza de la iglesia actual, una semblanza del trato de Dios con la iglesia en la actualidad. Y en las 7 iglesias de Apocalipsis hay un llamado de atención, en casi todas, hay un llamado al arrepentimiento, en casi todas, y en todas, y en todas, y en todas, tremendas promesas del Señor. Entonces decíamos que cuando tenemos oídos para Dios, vamos a escuchar su voz, corrigiéndonos, pero también su voz dándonos promesas que fundamentan nuestra fe. Y en los días que vivimos, realmente necesitamos como nunca antes fundamentar nuestra fe en el Señor. El domingo pasado estábamos hablando de esa búsqueda recíproca, y la parte de la búsqueda que más conocemos, la más enseñada, es que nosotros tenemos que buscar a Dios. Y es verdad. Pero el domingo estábamos incursionando en un tema que como que lo sabemos, pero que de pronto hace bien hablarlo así de claro, que Dios nos está buscando a nosotros. ¿Sabías esto? Dios te está buscando a ti. Es más, tuve la intención, cosa que si cuando usted viene un día va a entrar en la puerta y los hermanos le colocan un cartelito, no se me asuste, por favor. Porque tuve la intención de hacer algo ilustrativo. Le iba a poner a todos los hermanos cuando entraban el domingo pasado un cartelito que dijera buscado. Claro, cuando usted lee esa palabra buscado ya lo imagina con el delito, qué sé yo, Pero hay muchos herederos que están siendo buscados porque no fueron encontrados y son herederos de tremendas fortunas. Y es posible que muchos herederos espirituales todavía no fueron encontrados para recibir lo que Dios tiene para ellos. Entonces iba a ser algo así, ese tipo de chiste de ponerles a todos un cartelito que diga buscado, a fin de que podamos entender que Dios nos está buscando. Es más, el que pagó el precio para buscarnos, el que tomó la iniciativa, el que vino a la tierra para buscarnos fue Él. Entonces es cierto, está claro que nosotros debemos buscar al Señor. Por eso el congregarnos, el oír la palabra, leer las Escrituras, orar, ayunar, cantar, adorar, es parte de las evidencias de nuestra búsqueda con el Señor. Pero quiero decirte que si Él no te buscara sería imposible encontrarlo. Nos encontramos cuando la búsqueda es recíproca. Nosotros buscamos al que nos está buscando. Pero esta noche quiero hablarte de una búsqueda exitosa. De pronto la palabra éxito, muchas personas la cuestionan porque no es un término que aparece así tal cual en las Escrituras, pero sí tiene que ver con logro, tiene que ver con alcanzar aquel propósito que tiene que alcanzarse, y yo quiero que la búsqueda sea exitosa. La búsqueda es exitosa cuando los que se buscan se encuentran. Y esto fue promesa del Señor: el que busca, encuentra. Yo le puedo asegurar que desde los años que tengo, habiendo pasado largo ya el medio siglo, he podido observar tantas veces que los que se buscan se encuentran. Las personas que tienen una misma intención cuando se buscan se encuentran. Le puedo asegurar, sin dar más explicación, todo lo demás usted ya lo entiende.
Por eso quiero decirte que cuando los que buscan al Señor, seguro que lo encuentran. Seguro, seguro, seguro. Pero quisiera esta noche animarte a que fuese una búsqueda exitosa. La búsqueda del Señor contigo, porque la búsqueda tuya hacia el Señor siempre es exitosa. Dios no se esconde. Dios no se esconde. Desde el comienzo descubrimos que el ser humano es el que se esconde y que de tantas maneras el Señor ha llamado a los creyentes, a su iglesia, a sus amados. De tantas maneras Dios ha hablado de cómo responder a la búsqueda del Señor para que se produzca ¿qué? El encuentro. El encuentro. Y hay una razón por la que estoy así enfocado en este tema. Creo yo, sin estimular el orgullo de nadie, pero estoy seguro que la mayoría de los que están aquí presentes ya no necesitan ninguna enseñanza más de cómo buscar al Señor. Es más, serían capaces de explicárselo a todo el mundo cómo buscar al Señor. Fundamentarlo con las Escrituras hasta dar explicaciones teológicas. Estoy seguro, muchísimos hermanos de aquí tendrían la capacidad de explicarlo. Así que no quiero venir con una nueva explicación, sino estimularte a que eso se logre. A ver, ¿nos entendemos? No una enseñanza nueva, sino estimularte a que se produzca el encuentro. A fin de que no nos pase como ha sabido pasar de creyentes que se encontraron para orar. Vamos a reunirnos para orar. Lo que menos hicieron orar, le sacaron el cuero a todo el mundo porque había que enterarse de todos los problemas primero. Después no alcanzó el tiempo para orar. Anda por allí algunos chistes entre los hermanos y no chistes, es una cargada a partir de algunas cosas que sucedieron en un congreso mundial de oración. Hubo tantos seminarios para enseñarle a los hermanos cómo orar que lo que menos tuvieron tiempo de orar. Entonces esta noche no quisiera hablarte tanto de la búsqueda, sino estimularte a que te dejes encontrar, porque Dios te está buscando. Y qué mejor que esa búsqueda sea exitosa, qué mejor. Mire, en las iglesias de Apocalipsis, que son una semblanza de la iglesia actual, cada una de ellas recibe una exhortación, un llamado, una confrontación, pero todas ellas reciben promesas del Señor. Y desde nuestra forma de ver las cosas, si nos ponemos a calificar a nuestra manera de entender, algunas iglesias está bien la reprensión que recibieron, pero a esta a la que vamos a referirnos directamente debiera haber sido borrada, sacada fuera, condenada, limitada o expulsada de todo tipo de promesa del Señor y de toda promesa de redención. Sin embargo, la iglesia de la Odisea, que es la que más mal parada está, una iglesia llena de orgullo, muy creída en sí misma, totalmente distraída de la verdad del Señor. El Señor la exhorta, le habla duro, le habla fuerte, muy fuerte, pero después la promesa que le da es impresionante. Si esta promesa le hubiera sido dada a alguna de las otras iglesias, yo diría que estaba bárbaro, pero me impacta muchísimo, me evidencia la misericordia del Señor cuando la iglesia de la Odisea, que eran los que más mal estaban, el Señor le hace esta promesa. Pero vamos a leer el texto en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 19, y vaya ajustando el cinturón, porque vamos a volar en las alturas tempestuosas. ¿Qué le parece cuando leemos versículo 19, que el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo? Pastor, hubiera empezado con otra palabra. Hubiera empezado por otra palabra, pero esto dice el Señor Jesús: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Evidentemente el Señor no quiere castigar a nadie, quiere que uno se arrepienta a tiempo. ¿Está claro? Versículo 20, versículo tan conocido, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Con quién cena usted? ¿Cuántos están haciendo planes para invitar al enemigo más acérrimo que tiene de su vida, la persona que menos quiere, invitarlo para cenar el día 24?
Ni para tomar un café, ¿verdad? Convocaría a un enemigo. La persona que más te hirió, te lastimó, con quien estás enfrentado, no querés cenar con esa persona. Porque cenar, para nosotros, reunirse a cenar, más allá de las connotaciones románticas que uno le dé cuando trata un tema de un hombre y una mujer que se reúnen a cenar, cenar tiene que ver con estar con aquellas personas que queremos estar. Y esto es lo que Jesús quería dejar en claro. Él quiere estar contigo. Te pregunto, ¿vos querés estar con Él? Porque esta es la promesa del Señor. El que abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Gloria a Dios. Y mira qué tremenda promesa. A una iglesia que acaba de reprenderla duramente, de decirle que eran unos desventurados, miserables, ciegos, pobres y desnudos. Mire con qué palabras describe la condición de esos creyentes. Sin embargo, les está diciendo: estoy llamando a tu puerta. ¿Vas a abrir la puerta? Voy a tener comunión contigo. Y mira la promesa que sigue. Realmente me entusiasma, me despierta un fervor muy particular. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto... entiendo el silencio con el que respondemos, porque esto no nos entra en la cabeza. No nos entra en la cabeza. Amados, si a un fanático del fútbol lo convocaran y Lionel Messi le dice: te vas a poner mis botines, salen a la carrera todo el mundo para estar ahí. Le voy a dar que tenga en sus manos el balón de oro que gané. ¿Cuántos estarían allí? Si uno de los corredores de carrera, mejor no hablo mucho de los fierros que no estoy demasiado enterado, le dice: le voy a prestar mi auto para que dé una vuelta, ¿cierto, Marcelo? Ahí yo te vi mirando los fierros, yo te vi. Acá tenemos un fierrero. Aquello que nos encanta, aquello que nos gusta, si tuviéramos la posibilidad de obtenerlo, de manejarlo, de experimentarlo, claro que saldríamos corriendo. Y el Señor dice: el que venciere, ¿qué le va a dar el Señor? Léalo, por favor, léalo ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Vos te podés imaginar sentarte en el trono de Jesús? No, es más, muchos creyentes ni saben que Jesús está en el trono. Para muchas personas pueden entender fácilmente el Jesús sufriente. Pueden entender fácilmente el Jesús que estuvo abriendo los ojos del ciego y levantando al paralítico. Pueden entender el Jesús que estuvo ministrando, pero no pueden entender que Jesús está reinando en gloria y majestad, que el cielo y la tierra y debajo de la tierra adoran y glorifican su nombre. Esto todavía no nos ha entrado en la cabeza. ¡Gloria a Dios! Bueno, no es muy importante si no nos entra en la cabeza, nos tiene que entrar en el espíritu. Esta es la realidad, nos tiene que entrar en el espíritu. Pero ¿te das cuenta la promesa que Jesús está haciendo? Te vas a sentar conmigo en el mismo trono. Es impresionante. Entienda mi fervor, cuando leo esto me vuelvo loco. Qué impresionante. Y lo que dice después todavía me vuelve más loco. Como el Señor dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué te está diciendo? Sentarte en el trono de Jesús ¿no es sentarte en el trono con el Padre? Bienaventurado el que puede percibir la importancia que esto tiene, aunque no logremos dimensionarla en nuestro entendimiento. Pero esto es lo que está diciendo el Señor, una promesa para vencedores, y me impacta muy profundamente, me impacta, porque esta promesa le fue dada a los niños traviesos, a los que más mal andaban, a los que, a criterio mío, y seguro que si te describo qué pasaba con la iglesia de la Odisea, nos pondríamos de acuerdo y le damos con un látigo. Pero a esa gente Jesús la llama al arrepentimiento y le da semejante promesa. Por eso termino diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Podríamos decir esta noche? No importa qué tan mal anduviste, por favor cambia de vida y arrepentite.
porque las promesas del Señor son maravillosas. No te pierdas lo que el Señor te está ofreciendo. Es decir, está entablada la búsqueda de parte del Señor, está a la puerta y llama. Él está llamando a la puerta. Así que se trata de una búsqueda. Permítame decirlo de esta manera y por favor pónganle toda atención, porque estamos hablando de una búsqueda sin distancia. Normalmente cuando pensamos en una búsqueda, tratamos de situarnos en qué distancia. Ahí, todo el mundo buscando el submarino, con por supuesto verdadera preocupación por las vidas. Una de las grandes preguntas es ¿a qué distancia estaría? Cuando alguien tiene que buscar algo, una de las primeras cosas que se plantea, ¿a qué distancia está? ¿Qué tal si esta noche te digo la búsqueda que Dios tiene entablada no tiene distancias? Te está buscando desde adentro tuyo. Porque el día que lo recibiste como tu Salvador, el día que abriste tu corazón, Jesús vino a vivir en ti por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si tuviera que decirte dónde está el Señor, por supuesto, quisiera que lo creas y lo tengas muy claro, vive adentro tuyo. Así que te anda buscando desde ahí adentro. ¿Tiene distancia? No, no tiene distancia. Algunas personas que se han puesto a considerar ese aspecto dicen que la distancia más larga que tiene un ser humano no es de mano a mano, ni del pie a la mollera. La distancia más larga que tiene es de su corazón a su cerebro, entre la cabeza y el corazón, entre lo que siente y lo que piensa, es la distancia más larga. Las personas más altas tal vez tengan más distancia, tienen ventaja los petizos ahí, tienen menos distancia que recorrer. Porque ¿cuánto cuesta poner de acuerdo los sentimientos con el pensamiento? ¿Cuánto cuesta ponerlos de acuerdo? Bueno, entre esa distancia que no es distancia está el Espíritu de Dios queriendo tener comunión contigo. Muchas veces lo calificás de que fuese un pensamiento, pero respondés al sentimiento y finalmente como que lo dejás esperando. Y otras veces lo sentimos muy claramente en el espíritu, pero pensamos que es una ocurrencia de nuestras emociones y tenemos muchas otras razones en que ocuparnos en otra cosa. Y el propósito de decir esto, hermano, no tiene que ver con andar filosofando. Simplemente, ¿qué tal si pensáramos un poquito cuánto tiempo le dedicamos al mate? ¿Cómo vamos a pasar un día sin tomar mate? Algunas personas no tienen fuerza si no toman mate, necesitan su mate. Y si no toma mate, dudo si fuera argentino. ¿Cómo no va a tomar mate? Bueno, mira tu reloj y fíjate cuánto tiempo utilizas para tomar mate. Y para almorzar. Y ni hablemos de mirar el televisor, la película o el partido. Y resulta que tenemos una dificultad cuando sentimos que el Señor nos está buscando. ¿Qué cosa? Siempre estamos ocupados. Por una cosa o por otra, siempre andamos ocupados. Y quiero esta noche que me comprendas que lo que estoy diciendo no tiene que ver con un reproche, tiene que ver con un abrir los ojos, tiene que ver con un alertarnos, porque en esa búsqueda del Señor hay comunión, hay revelación, hay gloria, hay fortaleza. Simplemente estaba esperando que abramos la puerta. Entonces, la búsqueda está entablada y tiene que ser exitosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Quiero que tu búsqueda del Señor sea exitosa, pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que la búsqueda del Señor sea exitosa? Que los que Él está buscando se encuentren con Él en esta noche. Por cierto que el Señor nos está buscando a todos, todos nos vamos a encontrar con el Señor y ese es el propósito de esta reunión, estimularte. Este es el propósito de este mensaje, estimularte a que no te pierdas el momento de dejarte encontrar por el Señor, porque ese encuentro es maravilloso, ese encuentro es glorioso, es glorioso, es glorioso. Así que esa búsqueda que no tiene distancias es la búsqueda de Dios que a veces incluye exhortación, a veces incluye exhortación, confrontación. De hecho, al leer
el trato, el diálogo del Señor con las iglesias del Apocalipsis, encontramos que a más de una las amarrea. Le dice, a ver, escúchame, presta atención a lo que te estoy diciendo. Las amarrea un poco. Pero qué bueno, si Dios nos exhorta y nos llama a través de la exhortación, quiere decir que si nos exhorta no nos está expulsando, nos está corrigiendo. Y por eso el versículo que leímos, el Señor dice, yo reprendo y lo castigo, lo sacudo, los amarreo al que amo para que se despabile. Sé celoso, no seas ofendidizo, sé celoso. La naturaleza humana es ofendidiza. Cuando el Señor nos quiere corregir, nos enojamos con Él. ¿Sabe que tiene más esperanza un equivocado, muy equivocado, que se deja corregir, que el inteligente, muy inteligente, que no se deja corregir? Así que es mejor que adoptemos esa actitud de dejarnos corregir. Amén. Ahí, al que está al lado, dale este mensaje: me voy a dejar corregir. A alguien hay que decírselo para que nos acordemos: me voy a dejar corregir. Voy a dejar que Dios me corrija. Y si no me acuerdo, haceme acordar que yo dije que me iba a dejar que Dios me corrija. Alguien cercano tuyo que te diga: vos me dijiste que ibas a dejar que Dios te corrija. Alguien que nos ayude, que nos ayude. O alguien aquí dice: yo no tengo nada que corregir. Alguien aquí podría decir: yo no tengo absolutamente nada. No, todos tenemos claro que tenemos que ser enseñados por el Señor, y eso significa ser corregidos. Así que la búsqueda de Dios puede estar incluyendo exhortación. Por eso cuando la palabra nos confronta, nos exhorta, Dios no nos está alejando, nos está acercando, nos está buscando. Porque la búsqueda del Señor confronta al que está equivocado y consuela al que está padeciendo. Al que está en un momento angustioso, duro, difícil, lo consuela. Lo cierto es que si nuestro oído no está abierto para escuchar la exhortación, probablemente no esté abierto para escuchar el consuelo. Si no estamos dispuestos a que Dios nos corrija, es posible que tampoco entendamos cuando Él nos está consolando. Por esto decíamos domingos atrás la importancia de tener oídos para Dios. Oídos para oír su voz corrigiéndonos y oídos para escuchar su glorioso Espíritu consolándonos. Amén. Algo que usted no lo tiene escrito ahí, pero tiene que recordarlo, por favor: que la puerta se abre de adentro. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Podría Él patear la puerta? ¿Podría Él romper la puerta? Claro que podría, tiene el poder para hacerlo. Así como en las películas de los picapiedra, ¿no? Toma un tronco bajo el brazo, viene corriendo y chau, puerta. ¡Blum! La rompe. Pero el Señor no hace eso. Estoy a la puerta y llamo. Mire, si hay alguien que respeta al ser humano tal como lo creó, es el Señor. Todo lo que no respete la decisión, ya sabe de dónde viene, quién es el avasallante, quién es el que posee sin pedir permiso, quién es el que satura la mente de la gente para apoderarse de sus sentimientos y de sus pensamientos. El otro día, cuando fue el acto de la escuela, de verdad fue una semana muy compleja para nosotros, una semana de muchísimo trabajo. Estamos reformando la casa y usted se puede imaginar lo que es cuando una casa prácticamente hay que romperla toda para poderla arreglar. Pero me vine una carrera para hablar con los padres y con los chicos. Y quería decir en muy poquito tiempo palabras que fueran fáciles de recordar. Y les decía que desde la antigüedad los hombres pelearon por el gobierno de la tierra, porque gobernar la tierra sería tener el dominio, apoderarse de todo. Pero poco tiempo después se dieron cuenta que había más agua que tierra. Entonces las aguas permitían la comunicación entre sectores de tierra que por tierra no se podía llegar. Así que comenzó la lucha por el dominio de las aguas. Y los hombres comenzaron a pelear por el gobierno de los mares. Probablemente las mismas estrellas que ellos miraban para poderse orientar cuando navegaban les hicieron ver que había más espacio en los aires que agua y que tierra. Y los hombres comenzaron a pelear por el dominio de los aires, a combatir nación contra nación.
en busca de gobernar, a ver quién era más fuerte en el dominio de los aires. Pero ¿sabe qué es lo moderno, lo actual? Y me encantó escucharlo de un hombre de comunicaciones, un hombre entendido que desde la juventud ha estado en las comunicaciones. Dijo: hoy el combate es por manejar la mente de la gente. Y usted se da cuenta que la gente vive prisionera de su teléfono, prisionera de la noticia, prisionera de lo que se corre, porque ya el hombre dejó de combatir por la tierra, por el mar y por el aire, está combatiendo por gobernar la mente de la gente, al punto de llevarle a tomar decisiones que no respetan ni siquiera el acto voluntario de las personas. Pero el Señor, siendo el Señor, dice: estoy a la puerta y llamo. Está en ti la decisión de abrir la puerta. ¿Cuántos le dirán: Señor, salgo corriendo ya y abro la puerta? Ya, no dejo más tiempo, porque esa puerta se abre desde adentro. Y para que esa búsqueda sea exitosa, mi hermano, para que esa búsqueda sea exitosa, tiene que haber ese prestar atención a la voz del Señor. ¿Cuántas voces podemos estar oyendo sin poder distinguir la voz del Señor? ¿Cuántas voces podemos estar escuchando y estar familiarizados con distintas voces? Pero qué bueno es llegar a estar familiarizado con la voz del Señor, cuando Él habla. Porque en ese hablar del Señor puede haber exhortación, sin duda, puede haber corrección, puede haber llamado, desafío, puede haber revelación, puede haber consuelo. Qué importante que aprendamos a escuchar la voz del Señor. Podría estar allí la directiva, la dirección que estás necesitando para las grandes decisiones de la vida. Así que esa búsqueda, para que sea exitosa, aguarda de que nosotros prestemos atención a la voz de Dios. Distinguir la voz del Señor es urgente, es necesario. Hace poco contábamos en la radio el caso de un hombre que, bueno, un nativo justamente del país donde se dio ese acontecimiento, hombre acostumbrado a la vida del campo, estaban en una esquina muy transitada de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Esto sucedió con un pastor. Él estaba hablando con esa persona y se da cuenta que esa persona se distrae por un momento y dice: ¿qué estás escuchando? Y dice: estoy escuchando el canto de un grillo. Y él se ríe y dice: ¿quién puede escuchar el canto de un grillo acá? Entre todos estos bocinazos y ruidos y aceleradas. Y entonces como que muy escéptico le dice: este se está volviendo loco. Y el otro le dice: vení. Y lo lleva a un macetero cerca de la calle. Le dice: vení, detenete acá y escuchá. Y efectivamente había un grillo entre las plantas. Su oído estaba familiarizado para distinguir el ruido, el canto del grillo entre medio de tantos ruidos. Qué bueno que pueda estar nuestro oído sensible a captar la voz del Señor entre medio de todo el ruido que hay en este mundo. Y lo podemos captar por una sencilla razón: por estar familiarizados. Algo que uso con mi familia, bueno, ya están grandes, con la siguiente generación me ha costado, no me entienden del todo, pero a veces lo hago aquí con los músicos, y nadie advierte ese pequeño chistido. Pasa desapercibido, pero quienes me conocen se dan vuelta. Bueno, hemos estado en lugares entre multitudes con mi familia, y entre el ruido que van y que vienen, ellos escuchaban y me rastreaban enseguida. ¿Dónde está papá? Entre la multitud escuchaban ese ruidito y sabían de dónde venía. Por esto es tan importante que nuestro oído espiritual aprenda a escuchar cuando el Papá del cielo nos dice: estoy acá, te estoy buscando. Entonces esa búsqueda, y no estamos hablando de fracasar la búsqueda de una persona, estamos hablando de que podría fracasar la búsqueda del Señor si nosotros no prestamos oído para abrir la puerta. ¿Estás listo para abrir la puerta esta noche? ¿Estás listo? Incluye la acción de abrirla, la puerta, de escuchar la voz y de ir y de abrir la puerta. Claro, puerta nos hace imaginar esa división de ambientes, ese poner freno a que uno no pueda pasar por allí.
Y claro que tenemos que cerrar la puerta a las cosas que quieren entrar a nuestra vida, pero nunca cerrarle la puerta a la voz del Señor. Pero como estamos hablando de que la búsqueda del Señor es de adentro nuestro, así que sería muy sencillo entender que algún compartimiento de nuestra alma, de nuestro ser, lo aceptamos, lo recibimos al Señor, creemos en Él, estamos seguros, lo tenemos con nosotros, pero en un rinconcito donde no maneje las cosas, donde lo buscamos cuando tenemos algún apremio, alguna aflicción, algún dolor. ¿Se ha dado cuenta usted que toda nuestra búsqueda del Señor siempre tiene que ver con nuestra necesidad? Toda nuestra búsqueda del Señor tiene que ver con nuestro padecimiento, con nuestra angustia, con nuestra necesidad. Pero ¿qué tal si te digo, Dios quiere encontrarse contigo? Y el sentido de tu búsqueda cambiara, ya no fuera por una necesidad, sino porque Él quiere encontrarse contigo. Entonces, oímos su voz, aprendemos a distinguir su voz y corremos a abrir la puerta. Probablemente sea la puerta de la decisión, la puerta de la acción. En respuesta al correcto llamado del Señor, esa puerta, mi hermano, se abre desde adentro. Es un acto de voluntad, es un acto de decisión. Esa puerta se abre desde adentro. Así que si está con llave, ya nomás anda buscando la llave. Ya nomás anda buscándola, porque el Señor quiere tener ese encuentro contigo hoy y a cada rato y todos los días y siempre. Esta mañana expliqué algo que no quiero terminar el mensaje sin decirlo. Vamos, que esto se pone serio y necesitamos sintonizarnos con estas realidades. Hay una cantidad de términos que son dichos con el mejor de los deseos, pero que en algún modo, muy actuales, muy de moda en el ámbito cristiano, muy propio de las grandes convenciones y de muchísimos ministerios. La necesidad de una visitación del Espíritu. Entonces, si esta noche pusiéramos el énfasis en buscar en una visitación del Espíritu, todos dirían amén. Pero no voy a hacer ninguna trampa con esto, porque muchos de ustedes ya están conociendo lo que estoy hablando, porque podría ser la pregunta tramposa de decir, ¿cuántos quieren una visitación del Espíritu? Y responderían fervorosamente y se van a ganar el reto. Porque quiero decirte que cuando aceptaste a Cristo, el Espíritu vino a vivir dentro tuyo. Entonces, ¿qué querés? ¿Una visita o querés que viva dentro tuyo? Ahí está la diferencia. Ahora, una manifestación del Espíritu, sí. Esto sí estoy de acuerdo, porque Él vive dentro mío y cuando Él se manifiesta las cosas cambian. Cuando Él se manifiesta hasta me cambia la manera de entender, me cambia la manera de reaccionar. Cuando el Espíritu se manifiesta las cosas cambian. Sí quiero su manifestación, pero no hablo de visita porque Él vive en mí. Y quisiera que no hables de visita porque el Espíritu de Dios vive en ti, al menos que no hayas recibido a Jesús. Y si no lo hiciste, este es el momento de hacerlo. Recibir a Cristo en tu corazón. Cuando alguien vive en la misma casa, no es visita. ¿Se entiende? Esta mañana me miraban algunos hermanos así y se sonrieron un poco porque yo les dije, yo no la visito a mi esposa, yo vivo en la misma casa. Y voy y la abrazo cuando la quiero abrazar. Y a veces la aprieto contra la mesada. No contra la cocina porque puede estar prendido el horno. Es peligroso. Y a veces entro así de travieso cuando ella se está duchando. ¡Oh! Pertenencia, relación, cercanía, pacto. Pacto. Walter, antes de casarte, vos la visitabas a Damaris, pero después que se casaron, se terminaron las visitas. Ya no hay visita, porque viven juntos, ¿cierto? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? En la antigüedad, cuando no había venido el Espíritu Santo, eran visitas del Espíritu. Pero desde que el Espíritu fue derramado sobre la tierra, vino en el día de Pentecostés, vino para quedarse, vino a la vida de los creyentes, vino a todos los que le recibieron, no vino para visitarte, vino para quedarse.
Gloria al Señor. Aleluya. Entonces está viviendo allí dentro tuyo. Es el que te apacigua cuando estás medio sacadito. Es el que te tranquiliza cuando te saliste de ti mismo. Es el que te consuela cuando estás desconsolado, que parece que hasta el cielo se cerró y que Dios te abandonó. Es el que te dice: no dejaste de ser hijo. La herencia es tuya. ¿Recuerda que le dije al comienzo que hay muchos herederos que están siendo buscados? Y están siendo buscados no para cobrarles nada, sino para que se enteren que tienen una herencia. Esto es lo que hace el Espíritu. Te busca para que te enteres que en Dios tenés herencia de gloria. Amén. Entonces, no busques la visitación, sino la manifestación. Está allí, vive dentro tuyo. Y cuando Él se manifiesta, algo empieza a cambiar dentro nuestro. Algo cambia. ¿Qué? Empezamos a experimentar el fruto que el Espíritu produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, características que no son propias de nuestra naturaleza humana, características que se producen a causa de la labranza, la acción, la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a cerrar la boca a tiempo cuando íbamos a decir lo que no conviene. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener control de nosotros mismos para no hacer lo indebido. Y nos llena de paz, nos llena de gracia. Quiero decirte que no está de visita, vino para quedarse. Entonces la búsqueda del Espíritu de Dios, la búsqueda del Señor, es desde adentro. Es desde adentro. Gracias a Dios, qué lindo es cuando el Señor, podemos oír la voz del Señor en medio de la congregación, en medio de los cantos, de las alabanzas, en el estímulo de fe que recibimos de los ministros, de los siervos del Señor. Cuando alguien nos da una palabra allí, qué lindo cuando un ministro, un profeta viene y nos da una palabra del Señor. Pero qué gloriosa experiencia cuando estás en el medio de tus quehaceres diarios y te das cuenta que Él sigue hablando de ahí adentro. Cuando estás en medio de tus carreras y de tus ansiedades, descubrís que Él está hablando, porque su búsqueda es desde adentro. Esta mañana le contaba a los hermanos de algo que, bueno, me estimuló la memoria acordándome días atrás, porque la pastora Marina Márquez estuvo con las hermanas en ese retiro el sábado pasado, ¿cierto? Y yo fui a una reunión con los pastores justamente donde estaba el pastor Juan Carlos Márquez. Y charlando con ellos nos acordábamos cuando se casaron en San Juan, y tuve que viajar a San Juan. Días de frío, de mucho frío, con un auto que, bueno, no sé si me animo a viajar ahora. En aquel momento se ve que era un hombre de fe. Una cuestión, antes de viajar me di cuenta que no tenía rueda de auxilio, así que estaba arreglándomela para preparar una y llevarme una ruedita de auxilio, porque el viaje era largo, muy largo. Y viste cuando el auto hay que ponerlo en condiciones, que corres, que te lo vea el mecánico, que te lo vea el electricista, que te lo vea el gomero, y tiene que estar todo antes de viajar. Y yo esos días estaba con todas esas preocupaciones encima, y en un momento me detengo en mi imaginación, digo, ¿cómo me estará viendo el Señor? ¿Cómo me estará viendo? ¿Y sabes qué se lo pregunté? Le dije, hay una cosa que me preocupa, Señor. Porque no nos faltan mensajes a los creyentes cuando alguien nos habla, ¿qué es eso de correr ansioso? Y que Marta y María, y que nos dan con todo cuando vivimos así, ocupados responsablemente en hacer las cosas, ¿no? No nos faltan mensajes de eso. Entonces por un momento uno siente como que el Señor dice, como que el Señor nos desechara. Y cuando no se lo terminé de preguntar, pero yo sentí su presencia gloriosa conmigo allí dentro de mi auto. Destartalado, viejo y con todos los ruidos que el auto hacía, en mi espíritu yo pude sentir el consuelo del Señor. Por esto te digo que es tan bueno, tan glorioso, tan maravilloso poder distinguir su voz, poder descubrir que Él está presente en todas las instancias de nuestra vida, porque no vino para visitarnos, vino para quedarse. Y está adentro nuestro, y desde adentro va a hablarte, desde adentro va a corregirte, desde adentro va a consolarte. Qué bueno que aprendas a escuchar entonces la voz del Señor. Cuando eso sucede, cuando
Cuando abrimos la puerta para tener ese encuentro con el Señor, se produce un ambiente de comunión. ¿Viste cuando estás cenando con personas queridas? Cuando estás cenando con personas que te edifica, te hace bien ese diálogo. Es un diálogo fructífero, profundo, es alegre. No solamente te hace reír, sino que te transmite algo, te enseña algo. Bueno, esa cena con el Señor es más que maravillosa. Suceden todas esas cosas. En esos instantes de comunión con el Señor se te abren los ojos espirituales, se te madura la fe, te afianzas en su verdad, se te desaparecen muchos temores cuando estás con el Señor. Por eso quiero decirte una vez más, el Señor te está buscando. Esta noche disponete a que te encuentre. Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti, Señor, para recibir de ti esa fuerza y ese poder que no vienen de otra fuente, no vienen de otro lado, vienen del Señor. La convicción, la fuerza, la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Su gloria está en este lugar, su presencia está en este lugar. Quiero decirte que los ángeles del Señor nunca se fueron de aquí. Su presencia, su poder, su gloria, con todas las huestes celestiales están entre medio de nosotros para bendecirte, para ministrarte, para llenarte. Su gloria está presente. Voy a pedirte que te pongas en pie. Aleluya. Con mis manos levantadas hacia el cielo, Señor, me presento ante ti. Oh, ya mamarakanda rabashakereti shika ramasenda bakaya